Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué alegría de estar con ustedes el día de hoy nuevamente para otra de las clases de apologética. Muy bien, hermanos, recordarles que deben tener su Biblia en la mano, también un cuaderno de lapicero para apuntes. Vamos a empezar. Lo mismo que por favor les pido, mantengan sus micrófonos apagados en silencio hasta que haga preguntas y puedan responder. Muy bien. Entonces, bien, para poder empezar, vamos a hacer la oración que nuestro Señor nos enseñó. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Hoy día nos toca, hermanos, el tema número 14, que es Biblia y tradición. Perfecto. ¿Qué nos dicen nuestros hermanos separados? Que la Biblia contiene toda la revelación de Dios. Es lo que ellos afirman por ahí, ¿no? Dice que basta la Biblia para saber el mensaje de Dios para los hombres. En la Biblia, ¿sí? Que en la Biblia tenemos todo el mensaje que Dios ha dado para los hombres. Eso es lo que afirman ellos. Bien, entonces vamos a ver primero qué es la revelación, ¿sí? Entonces, la revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Esta revelación contiene dos elementos: verdades que hay que creer y mandamientos que hay que observar. Esta revelación se realiza mediante hechos y palabras íntimamente ligados entre sí. Primero vamos a ver la revelación natural. ¿Qué es esto de la revelación natural? Muy bien, para poder saber, vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Romanos 1, del 19 al 20. Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Dice, todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. Entonces, Dios empezó a revelarse, a manifestarse mediante la creación. Todo lo que nos rodea, hermanos, nos habla de su existencia, ¿no? Del poder y del amor de Dios. Todo lo que vemos representa, pues, una huella de su presencia. Entonces, mediante la revelación natural es fácil darnos cuenta de la creación. Ahora vamos a ver la revelación, pero sobrenatural o divina. Esta revelación divina es un conocimiento algo difícil en realidad de entender y de adquirir. Así que vamos a ir de a poquitos para poder ir entendiéndolo. Vamos a buscar la cita de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Qué nos dice?
En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Desde la antigüedad, hermanos, Dios empezó a revelarse mediante los profetas, ¿sí? Realizando un contacto más directo con los hombres. Utilizaba a los profetas. Vamos a continuar buscando ahora Juan capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. Juan 14, 9. A ver, Juan capítulo 14, versículo 9. Nos dice, Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Repito, Jesús les respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Entonces, hermanos, Cristo es la máxima revelación de Dios, pues con su presencia y manifestación, con sus palabras, obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, Él, con el envío del Espíritu Santo, lleva a la plenitud toda la revelación del Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Me ves a mí, ves a Dios, ¿sí? Entonces, claro, en ese momento debe tenerlo al frente, ¿no? Tal cual, en cuerpo, así. Perfecto, entonces, el que lo ve a él, lo ve al Padre. Y eso es lo que les he mencionado, pues es lo que nos encontramos en el Dei Verbum 4, por si acaso. Vamos ahora a buscar Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Marcos capítulo 1, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Entonces, vemos que al mismo tiempo que es el Evangelio de Dios, es decir, la buena noticia de Dios a la humanidad. Jesucristo, al ser la máxima revelación de Dios, al mismo tiempo es el Evangelio de Dios, es decir, la buena noticia para todos nosotros. Continuamos buscando ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. Hechos capítulo 1, versículo 1. 1:1 nos dice, en mi primer libro que dio Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El Evangelio no es un mensaje y nada más, hermanos. Antes que nada, es una persona que es Cristo, ¿sí? El mismo hecho fundamental que es Jesucristo mediante su pasión, su muerte y su resurrección, es el verdadero Cordero Pascual. Todo lo que Cristo hizo y enseñó es Evangelio. Ahora vamos a ver la transmisión de la revelación divina. Hemos visto la revelación. Muy bien, hemos visto la revelación natural y la revelación divina. Perfecto. Ahora, ¿cómo se transmite esta revelación divina? Bien, primero, ¿qué hizo Jesús para que su evangelio llegara a todo el mundo? ¿Mm?
¿Qué creen, hermanos? Pueden abrir sus micrófonos y responder la pregunta que la voy a presentar acá. ¿Qué hizo Jesús para que su evangelio llegara a todo el mundo? ¿Alguien se anima a responder? Envió a sus apóstoles. ¿Y más? A ver, ¿alguien más? Uno dice que envió a sus apóstoles. Predicó y se reunía con sus apóstoles para dar las enseñanzas. Muy bien, a ver, damos la respuesta, o sea, la pregunta es, ¿qué hizo Jesús para que su evangelio llegara a todo el mundo? Hay una diferencia. La enseñanza. Dio enseñanza a todo el mundo. Él preparaba, sí, él preparaba a sus apóstoles, pero vamos a ver la respuesta correcta. Primero vamos a ver qué dicen nuestros hermanos separados, ¿no? ¿Qué dicen ellos normalmente? Ellos dicen que la Biblia, que para que Jesús, para que el evangelio llegara a todo el mundo, nos dio la Biblia. Esto se afirman los protestantes, ¿sí? Por eso ellos dicen que en la Biblia está toda la revelación y basta con la Biblia para salvarse, ¿no? Bien, entonces es lo que ellos manifiestan. Pero nosotros, hermanos, sabemos que no es así. ¿Cuál es la realidad? Que nuestro Señor, para que el evangelio, su evangelio llegara a todo el mundo, fundó su iglesia, que fue dirigida, por supuesto, por los apóstoles con Pedro a la cabeza. Para que el evangelio llegue a todo el mundo, nuestro Señor fundó su iglesia. Bien, entonces, eso es lo que hizo Jesús. Funda su iglesia para que el evangelio llegue a todo el mundo, a través de los apóstoles y, por supuesto, de Pedro a la cabeza. Vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20, ¿no? El último capítulo, los dos últimos versículos del Evangelio de Mateo. Mateo 28, del 19 al 20 dice, vayan pues, ya que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, hermanos, Jesucristo mandó a los apóstoles a hacer discípulos a todos los pueblos. Esa fue la orden. Vayan ya, que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿sí? Y enséñenles, dice Jesucristo, les dijo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Bien. Entonces, la orden de Jesucristo fue hacer discípulos a todos los pueblos y enseñarles todo lo que Él les había enseñado a los apóstoles. Ahora vamos a continuar buscando Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces ahí encontramos también nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, donde ordena predicar y proclamar, ¿sí? Jesucristo ordenó predicar, o sea, proclamar, no mandó a escribir nada. Nuestro Señor no dijo, vayan y escriban lo que yo les estoy hablando, no. Es más, lo que hicieron los apóstoles fue predicar la buena nueva de Cristo mientras realizaban esa labor. Solamente algunos discípulos comenzaron a escribir algo, ¿no? Comenzaron a recopilar, se puede decir, las enseñanzas de los apóstoles. Muchos años después de haber predicado, por supuesto, en nuestro Señor, ¿no? Sí. Entonces, Jesús no le entregó la Biblia a Pedro, le dijo, Pedro, aquí tienes la Biblia,
y con esta Biblia tú te vas a ir y todo el resto de los apóstoles se van a ir a evangelizar. No, no había Biblia. ¿Ya? No había en esa época, no había Biblia como la tenemos ahora. Entonces ya vemos que desde un principio la revelación divina es transmitida de viva voz, ¿sí? Ordenó predicar y enseñar lo que él había hecho, ¿no? Lo que él les había enseñado. Ahora vamos a ver, dentro de la transmisión de la revelación divina, que está la tradición. La tradición, hermanos, es este mensaje que, escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición. Lo que los apóstoles escucharon y vieron de Jesús se llama tradición. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, en primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dicen las Escrituras. Entonces, hermanos, precisamente es lo que nos dice San Pablo, ¿no? A los corintios, lo que les dice San Pablo a los corintios, que él les está transmitiendo, o sea, la tradición, lo que a su vez a él le enseñaron, que fue la tradición. A él le hablaron, le enseñaron, le explicaron lo que Jesús hizo y ordenó. Y él, igualmente, lo transmite de esa forma, la tradición, oralmente. Pues bien, hermanos, entonces, es importante saber que hasta el año 50 después de Cristo, no había nada escrito, todo era tradición, o sea, todo era transmisión oral, que fue la base de la predicación de los apóstoles y de sus colaboradores hasta el año 50. Ahora vamos a ver dentro de la transmisión de la revelación divina dónde aparece la Biblia. Y muy bien, para esto voy a hacer otra pregunta. Los evangelistas escribieron en la Biblia todo lo que vieron y les dijo Jesucristo. Ahí le pongo las preguntas. A ver, ¿quién me responde? Los evangelistas escribieron en la Biblia todo lo que vieron y les dijo Jesucristo. ¿Cómo? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién se atreve a responder la pregunta? Yo opino. A ver, alguien respondió, no lo escuché. Dije que no, hermano. No. Ah. Pues no. No, ¿por qué? A ver. Porque ellos no vivieron hace un pucho de años. No, se están confundiendo. No estoy hablando de los hermanos separados que se denominan evangélicos. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los evangelistas, o sea, los que escribieron los evangelios. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Hermano, pero no escribieron todo lo que vieron, porque en la Biblia hay una parte en la que dice muchas cosas fueron hechas y no están escritas en este libro. Está bien, sí. Eso es cierto, sí, está esa cita, ¿sí?
Pero la respuesta en realidad, hermanos, es que no. ¿Saben por qué no? Porque Mateo, ¿sí? Y Juan, y San Juan, ellos sí conocieron a Jesucristo. O sea, ellos sí escribieron sobre lo que el Señor les enseñó y lo que vieron que el Señor hizo. ¿Sí? San Mateo y San Juan. ¿Ya? Pero más bien, no así San Marcos y San Lucas. Pues ellos no conocieron a Cristo. ¿Sí? Y vamos para esto a estudiar un poquito, vamos a conocer un poquito de las vidas de San Marcos y San Lucas. Vuelvo a repetir, San Mateo y San Juan sí escribieron de lo que vieron, porque vieron a Cristo, estuvieron con Cristo, directamente de Él, lo que escucharon y lo que les enseñó y lo que vieron. Pero San Marcos y San Lucas, que son evangelios también de la Biblia, ellos no conocieron a Cristo. Vamos a ver y hablar de San Marcos, rápidamente nada más, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en sus biografías, pero para que tengan una idea. San Marcos fue bautizado por Pedro, ¿sí? Por San Pedro. San Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje, pero los abandonó a Pablo y a Bernabé. Posteriormente fue con Bernabé más bien a Chipre, hizo un viaje para allá. San Marcos fue obispo de Alejandría y él evangelizó Egipto, ¿no? Y estableció la iglesia allá y murió ahí martirizado. Básicamente para que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, Marcos no conoció a nuestro Señor, pero escribió un evangelio, miren, ¿sí? También tenemos a San Lucas. San Lucas fue discípulo de San Pablo, era culto, con educación griega, se afirma que incluso era médico, como lo dice Colosenses 4:14, de profesión, o sea, parece que él era médico, y es más, se dice que cuidaba a Pablo, ¿no? Porque Pablo se dice que también se afirma que era enfermizo, ¿no? Normalmente tenía enfermedades, caía muy rápido mal de salud y San Lucas lo veía, ¿sí? Lo atendía. También redactó su evangelio realizando una prolija investigación, entrevistando a muchos discípulos, incluyendo a los apóstoles y a la misma María. Por eso es que en San Lucas encontramos, él escribe de esa parte de la niñez, ¿no? de Jesucristo. No está en otro evangelio, sino él. Entonces podríamos afirmar que San Lucas es como el periodista, se puede decir, en el Nuevo Testamento, ¿no? Él hace una investigación profunda, hace entrevistas y de ahí él escribe su evangelio. Entonces ya hemos conocido rápidamente a San Marcos y a San Lucas. Vamos ahora a buscar en la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice: e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también las demás escrituras. A ver, la hermana Cintia Marilín ha alzado la mano, ¿quiere decir algo? ¿Hermana o no? Bien, vuelvo a repetir. Segunda de Pedro 3:16. E insiste sobre esto en todas sus cartas.
Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Entonces, aquí, hermanos, sobre ciertos libros, desde el principio no hubo ninguna duda. Como algunas de las cartas de San Pablo, ¿no? Ojo, que tampoco San Pablo conoció a Cristo. Y dice, incluso afirma que el mensaje lo recibió del Señor. Estoy haciendo referencia a 1 Corintios 11, 23, parte A, ¿no? Que dice, he recibido del Señor. Pero él no lo recibió directamente del Señor, sino lo recibió de los apóstoles, que era lo mismo que recibirlo del Señor. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Por eso que Pablo dice, he recibido del Señor. Entonces, como en su carta, San Pedro nos está diciendo que al principio no hubo dudas sobre ciertos libros y de algunas cartas de San Pablo, ¿ya? Que fueron consideradas rápidamente palabra de Dios a la par casi de los libros del Antiguo Testamento. Que por si acaso, cuando San Pedro dice, como lo hacen con las demás escrituras, se está haciendo referencia, no era la Biblia a la que estaba refiriéndose cuando dice las demás, el resto de las escrituras, no. Se está refiriendo al Antiguo Testamento que se tenía en esa época. Muy bien. No existía el Nuevo Testamento todavía. La Iglesia Católica, hermanos, la Iglesia Católica hizo la Biblia. El Papa San Dámaso I convocó los sínodos y concilios. Además, San Dámaso le encarga a San Jerónimo la traducción al latín de la Biblia, que era el idioma que se hablaba en esa época, ¿sí? El latín. Y esta primera traducción, recopilación y traducción, selección de libros, ¿sí? Traducción al latín es conocida como la Vulgata, ¿sí? Todo esto gracias al Papa San Dámaso I. Aquí tienes una imagen de San Jerónimo y bueno, y de la Biblia denominada Vulgata. Muy bien, entonces ahora vamos a buscar 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15 es una cita también conocida. 1 de Timoteo 3:15 nos dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, hermanos, la iglesia es pilar o columna y base de la verdad, que es la continuación de Cristo en el mundo y la única con autoridad también para poder revelar, tiene la revelación divina, transmitirnos la revelación divina. Es la única con autoridad. Hermanos, es por esto que los protestantes, sin saberlo, ¿sí? Los protestantes sin saberlo, aceptan la autoridad del Papa, ¿no? O sea, la infalibilidad del Papa. ¿Cómo? Muy fácil. Ellos aceptan todos los libros del Nuevo Testamento que escogió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por orden del Papa San Dámaso, hacen la selección de los libros. Seleccionan los libros y se conforma el Nuevo Testamento. Entonces, y los protestantes, al aceptar el Nuevo Testamento, están aceptando, ¿sí?, la infalibilidad del Papa y la autoridad del Papa, porque ellos afirman del Nuevo Testamento, dicen, es palabra de Dios, ¿sí o no? Ellos lo dicen así. Y es palabra de Dios. Perfecto. Pero la selección la hizo el Papa San Dámaso I a través de los concilios y sínodos, ¿no? Entonces, con eso reconocen la autoridad del Papa. No hay ninguna objeción sobre el sobre el Nuevo Testamento. No hay ninguna objeción por parte de los protestantes. Ellos aceptan el Nuevo Testamento, que lo conformó, lo juntó y lo seleccionó la Iglesia Católica y el Papa, ¿sí? Entonces ellos afirman que es palabra de Dios. Y
sin quererlo, están aceptando la autoridad. Si no estuvieran desconociendo los libros del Nuevo Testamento, dirían, no, esta carta de Corintios, no, esa no. No, ellos no dicen palabra de Dios, ¿sí? Donde ellos tienen cierto, el inconveniente de los libros, eso en cuanto al Antiguo Testamento, los denominados deuterocanónicos, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Ahora vamos a ver, hablar del tema sobre Biblia y tradición. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la Biblia y la tradición. Bien, entonces estábamos viendo el tema ya de Biblia y tradición. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de estos dos temas? Para esto vamos a buscar Juan, capítulo 21, versículo 25, ¿sí? Juan 21, 25, que es precisamente el texto al que el hermano hacía referencia hace un ratito, ¿no? ¿Qué dice? Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, hermanos, la Biblia está diciendo que no tiene toda la tradición, o sea, no, porque no está escrito, dice ahí. Si se escribieran una por una, dicen, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Perfecto, entonces la misma Biblia está afirmando que no contiene toda la revelación de Cristo, ¿sí? Todo lo que hizo y enseñó nuestro Señor no está en la Biblia, y la Biblia lo dice, en Juan 21, 25. Perfecto. Vamos ahora a ver Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios 5, 9. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Miren que estoy diciendo Primera de Corintios y vamos a ver qué dice Primera de Corintios 5, 9. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta, ¿sí? Entonces, aquí está San Pablo haciendo referencia a otra carta anterior, pero que no ha sido conservada, ¿sí? Incluso en la traducción de Jerusalén se lee mejor, ¿sí? Entonces, habla de una carta anterior que no ha sido conservada, esa no se tiene el documento. Entonces, en 1 Corintios nos está diciendo San Pablo que había una carta anterior que les envió, pero esa no la tenemos, ¿sí? No se ha conservado. Vamos ahora a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9 nos dice: pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, hermanos, aquí encontramos que, fíjense bien, que San Pablo nos dice, no está diciendo más bien, hagan solo lo que escribí, sino él le habla en un sentido más amplio, refiriéndose a todo lo que les transmitió, ¿sí? Dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Vamos a buscar ahora 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2, 2.
Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2, nos dice: cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Entonces San Pablo, hermanos, para confirmar la fe de los cristianos no usa solamente la palabra de Dios escrita, sino también recuerda de manera muy especial la tradición, o sea, la predicación oral, cuyo contenido viene desde un principio y es el Evangelio de Dios. Vamos ahora a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les hemos enseñado, de palabra o por carta. Entonces, hermanos, no hay que confundir las tradiciones humanas con la tradición que viene de Cristo, ¿sí? Y de los apóstoles, como San Pablo nos acaba de decir en esta carta a los tesalonicenses, ¿no? Manténganse firmes y conserven la tradición. Bien, entonces, hermanos, la idea de que toda la tradición está contenida en la Biblia, ¿ya? Surge en realidad después del año 1517, ¿no? Con la denominada Reforma Protestante y el abandono, pues, de la iglesia por parte de Martín Lutero. De ahí viene esta idea. Del año 1517, en realidad el 31 de octubre de 1517, ¿sí? Es que hay este concepto dentro de los denominados las 95 tesis, dice que clava supuestamente, ¿no? Martín Lutero, ¿no? Un documento que lo clava en la puerta de un templo. Entonces, él es el que, a partir de estas 95 tesis, es que él, dentro de una de esas tesis es que la Biblia contiene toda la revelación. Entonces, este es el error que llevó, que a causa de Martín Lutero, ha llevado al error a todos los hermanos que han sido arrastrados a la secta, ¿sí? Recordemos que, en realidad, él se sale de la iglesia por otra razón, ¿sí? El trasfondo era otro. Él quería el permiso del Papa para casarse con la que fue su esposa, Catalina Bambora, que era una monja, ¿sí? Entonces, desde el 31 de octubre de 1517, aparece este concepto con Martín Lutero sobre que la tradición está contenida dentro, completamente en la Biblia. Ahora, hermanos, vamos a ver las tradiciones humanas. Y vamos a buscar una cita con la que muchas veces nos atacan las sectas protestantes. Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 14. Marcos 7, del 1 al 14. Marcos 7, del 1 al 14 nos dice: los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas.
Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de hombres. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esta. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Bien, entonces, ¿qué nos dicen los de las sectas protestantes? Los católicos siguen tradiciones de hombres. Eso es lo que con lo que nos acusan o nos atacan, ¿no? Que nosotros seguimos tradiciones de hombres. Hermanos, hay que explicar que muchas sectas nos acusan de esto, de seguir tradiciones de hombres, y que Jesús no las permite, nos dice, ¿sí? Pero aquí no estamos hablando de tradiciones humanas, sino de las tradiciones divino-apostólicas, ¿no? Es decir, el mismo evangelio, la tradición del evangelio, que los apóstoles recibieron de Jesús, vivieron y transmitieron, porque los apóstoles vivieron con Jesús y lo transmitieron hasta nuestros días. El evangelio que será predicado por la iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo, ¿sí? Ahora, lo que rechazó Jesús fue la actitud de los judíos que en sus tradiciones invalidaban la ley de Dios. Vamos a ver esto con detalle, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos en toda la cita de ataque, ¿no? Que nos sacan como ataque. Marcos capítulo 7, el 1 al 14. Vamos a analizar. Y vamos a ir a versículos específicos para encontrar la respuesta. Volvamos a leer Marcos 7:10. Marcos 7:10 nos dice, así por ejemplo Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Perfecto. Entonces, hermanos, el honrar a tu padre y a tu madre quería decir, entre otras cosas, que cuando ellos sean ancianos o la madre enviudaba y los hijos debían ver por ellos, ¿sí? Entonces, si los padres eran ancianos o si la mamá enviudaba, los hijos tenían que hacerse cargo y ver por ellos, ¿sí? Mantenerlos, cuidarlos hasta los últimos días de sus vidas, ¿sí? Ese es el mandamiento. Ahora, vamos ahora a ir a leer Marcos capítulo 7, versículo del 11 al 12. ¿Qué nos dice? Del 11 al 12 nos dice, en cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. Entonces, hermanos, los judíos inventaron una norma que se hizo tradición, año tras año se hizo tradición, con la cual declaraban consagrado. O sea, la palabra en realidad en algunas Biblias va a encontrar la palabra que es corbán, ¿sí? Que significa consagrado. La latinoamericana dice consagrado, pero en la Biblia Jerusalén van a ver que dice corbán. Entonces, ¿qué quiere decir consagrado? Y los judíos
mediante esta tradición que se inventaron, consagraban sus bienes al templo. Entonces, ya de esta forma, se desentendían por completo de la responsabilidad por ver de sus padres y disfrutaban de sus bienes hasta su muerte, ¿no? Entonces, ya no veían por sus papás. ¿Por qué? Porque declaraban consagrado sus propiedades al templo, entonces como ya estaba consagrado al templo, entonces ya yo no veo, ya no te puedo ver. Todo lo que yo tenía lo he declarado consagrado al templo. Entonces yo vivía a mis anchas hasta el día de mi muerte sin preocuparme de mis papás, ¿sí? Entonces, seguí una tradición de hombres por no seguir en realidad la ley de Dios. Entonces, eso es lo que pasaba, hermanos. Entonces, una tradición humana que quería invalidar una ley. Ahora vamos a buscar 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice: por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. No hay que confundir las tradiciones humanas con la tradición que viene de Cristo, ¿sí? Y los apóstoles, por supuesto, como San Pablo nos lo está diciendo en esta carta a los tesalonicenses: manténganse firmes y conserven la tradición, no las tradiciones. Bien, entonces, ¿qué tradiciones son esas? Las tradiciones divinas, divino-apostólicas. Ahora vamos a ver, hermanos, el testimonio de San Irineo, ¿no? Uno de los padres de la iglesia, ¿sí? San Irineo. En la Iglesia Católica hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición, sin quitar a la Biblia del valor que tiene. Ya decía San Irineo que vivió entre el año 140 al 205 después de Cristo. Muy bien. ¿Qué decía? Ahí lo tienen. En todas las iglesias del mundo se conserva viva la tradición de los apóstoles, pues podemos contar a todos y cada uno de sus sucesores hasta nosotros. Ciertamente la preeminencia de esta iglesia de Roma es tal que todas las iglesias que aún conservan la tradición apostólica están de acuerdo con la enseñanza. Eso lo pueden revisar, ese texto lo pueden revisar en este libro, que es el libro Diálogo con los Protestantes, un libro también que lo pueden adquirir con los apóstoles de la palabra. En la página 48-49 está el testimonio de San Irineo, y donde ustedes pueden revisar este texto, que es un poco más largo, ¿sí? Pero muy importante, que nos dice que todas las iglesias del mundo se conserva viva la tradición de los apóstoles, y dice también que la preeminencia de esta iglesia de Roma es tal que todas las iglesias que aún conservan la tradición apostólica están de acuerdo con su enseñanza. No se está refiriendo por si acaso cuando dice estas iglesias, a varias iglesias de diferentes denominaciones. No, es la misma iglesia, sino es de distintas ciudades, ¿no? Así como hay la iglesia católica existe en Venezuela, existe en México, en Bolivia, en Perú, entonces a esas iglesias se está refiriendo. Es la misma, pero en distintos sitios. Bien, entonces, ese es el testimonio de San Irineo, hermanos. Muy importante, ¿no? Porque es casi los primeros años, dentro del primer siglo, se puede decir, de la vida de la iglesia. Vamos a ver también qué nos dice el magisterio. Los sucesores de los apóstoles son los encargados de entender sin errores el mensaje recibido y transmitirlo fielmente por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Como nos dice, estoy tomando en referencia a Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahora,
La tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Sí, el magisterio lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Eso nos lo dice el Dei Verbum 10. Y, hermanos, ahora vamos a ver la conclusión de este tema, que la denominada libre interpretación de la Biblia solo ha servido y sirve para que el demonio siga dividiendo a la iglesia en su afán de destruirla. Por eso vemos que, como las sectas protestantes, se reproducen por miles, ¿no? Y cada una diciendo que es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Se pelea un pastor con otro pastor y se va de esa iglesia y va y se funda su iglesia, ¿sí? Y así se van con la Biblia en la mano, dicen que cada uno se cree en la capacidad o en la autoridad, supuesta autoridad, de formar o fundar su propia iglesia. Y ese es el problema, ¿sí? Entonces, eso ha llevado a la libre interpretación, a que el demonio, en su afán de dividir la iglesia y destruirla, ha hecho pues que personas como Martín Lutero lleguen a esta conclusión, que de la libre interpretación de la Biblia. Más bien nosotros, hermanos, sabemos que la única iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica, que tiene la sana enseñanza. Nosotros, como hemos visto de la primera clase, podemos demostrar que somos la iglesia verdadera desde Cristo hasta nuestros días. Muy bien, entonces, esa ha sido la conclusión de este tema. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Ahora sí pueden escribirnos o pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que quieran, hermanos. Con respecto del tema, alguna duda, algún aporte que tengan ustedes, me lo pueden manifestar. Muy bien, a ver, los estoy esperando. ¿Quién se anima? Buenas noches, hermano Marco. Una preguntita. Sí. ¿En qué año se hizo la Biblia? ¿Cómo? ¿En qué año se hizo la Biblia? A ver, los libros de la Biblia se terminaron más o menos de escribir al año 100. Después, en el 382, si no me equivoco, ahí es el primer sínodo. Un poquito para poder consultarle en la fecha. Hermano, en el año 382 es el primer sínodo romano, ¿sí? De ahí viene el concilio de Hipona en el 393 y el concilio de Cartago en el año 397. Finalizado esto, se tiene ya el documento, o sea, la Biblia armada, ¿sí? Ya seleccionado los libros y es ahí donde el Papa San Dámaso I le pide a San Jerónimo la traducción al latín. Desde esa fecha tenemos Biblia, ya tal como tenemos la conformación de los libros, ¿sí? Anteriormente a eso habían escritos en distintos, se puede decir, sedes de la iglesia que se leían, ¿no? Por acá había una carta de San Pablo, por acá los Corintios 1, por acá así. Entonces tenían copias, pero no estaba todo junto. Entonces ahí se hace la selección y a partir de ahí tenemos en realidad Biblia. Pero ojo, que nosotros, la Biblia como tal, así impresa, se puede decir, es muchísimos siglos después, ¿sí? Porque es con la invención de la imprenta y la tipografía con Gutenberg, que es que se puede imprimir ya la Biblia de forma masiva. Porque antes solo se encargaban los copias, ¿sí? Se tenían rollos o rollos de cuero de animal o de papel de antiguo, y se transcribían, ¿sí? Entonces en los monasterios se pedía una copia, imagínense, ¿no? Entonces tenías que tener rollo tras rollo tras rollo para poder tener
una Biblia. O sea, y no cualquiera podía también pagarse el tener la Biblia personalmente. Normalmente eran personas acaudaladas de dinero que podían tener, se puede decir, un duplicado de la Biblia, aparte de los religiosos, por supuesto, ¿no? Entonces ya como con la aparición de la imprenta, con Gutenberg, ya tenemos la Biblia, la cual nosotros, se puede decir, ya más o menos conocemos en un libro, ¿sí? ¿Alguien otra pregunta? Muchas gracias, hermano Marco. A usted, hermano, por su pregunta. Gracias por su participación. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Cuáles son los libros que tenemos nosotros que no lo tienen los hermanos separados? Muy bien, esos libros son los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Que son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, ¿no? El segundo libro de Macabeos, bueno, y fragmentos del libro de Esther y el libro de Daniel, ¿sí? Esos son los deuterocanónicos del Antiguo Testamento que nuestros hermanos separados no tienen, ¿sí? En su Biblia. Ojo, que la Biblia Reina Valera, que es la primera Biblia, se denomina Reina Valera, es conocida como la Biblia del oso, porque en su portada tenía un oso, ¿sí? En la primera traducción No se escucha. tenía los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, por si acaso. ¿Ya? Las sociedades bíblicas inglesas son las que quitan muchísimos siglos después los deuterocanónicos de su Biblia. O sea, la Reina Valera inicial también tenía los deuterocanónicos. Ya lo otro fue un arreglo económico en realidad, ¿no? Unas iglesias protestantes pasan a la sociedad bíblica en no dar el aporte, sino que retiraban estos libros, ¿no? Entonces se dieron y los sacaron. Y eso fue en realidad el trato. Así como Lutero tuvo el para casarse con una monja, y fue el trasfondo del dinero para casarse. ¿Cómo fue el pretexto? Que supuestamente los judíos no aceptan esos libros del Antiguo Testamento. Esa es la explicación, ¿no? Pero no es la verdad. Ahora, nosotros, hermanas, no somos judíos, sino somos cristianos, seguimos a Cristo. Los judíos, ¿cuál fue el pretexto de los judíos para no considerar los libros del Antiguo Testamento o su Torá, que es el libro de ellos? Es que esos libros no están escritos en hebreo, y como no están escritos en hebreo, los sacan. Pero los apóstoles, por si acaso, los apóstoles utilizaron estas lecturas, ¿sí? Es la denominada Septuaginta, ¿no? Es el Antiguo Testamento utilizado por los apóstoles, sí contenían esos libros que nosotros tenemos. Y esos libros hablan de Jesucristo, ¿sí? Precisamente ahí está claramente donde se habla del Mesías, ¿no? Entonces a los judíos no les convenía decir porque demostraban que Jesús era el Mesías, ¿no? Y por eso en realidad tuvieron el pretexto de que no estaban escritos en hebreo, sino en griego, para no incluirlos en su porque ellos tienen su libro sagrado, ¿no? Que es la Torá. ¿Bien? ¿Algún hermano, alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? A ver en el chat. No tenemos preguntas. Muy bien, entonces, hermanos, ahí tienen mis contactos, ¿no? En redes sociales, ahí está el YouTube,
igual sobre los videos, aquí los tienen ahí también. A ver. Bien, entonces, hermanos, la próxima clase nos toca el tema de la confesión. Perfecto, habían algunas dudas. El otro día me hicieron algunas preguntas sobre ese tema y vamos a poder verlo en la próxima clase. ¿Sí? Bien, entonces, antes de finalizar, nos vamos a regalar una rosita a nuestra Madre María y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase la hemos terminado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Buenas noches.